Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Este es un programa de educación y de prevención que con mucha alegría y satisfacción nosotros día a día con todos los médicos que nos acompañan tratamos de dejar una huella en el camino, tratamos de dejar algo de educación, de orientar, hacer de la medicina algo más práctico, más humano, más sencillo, familiarizarlos a ustedes cada vez más con la medicina y la salud y tratar de orientarlos en los procesos de educación y de prevención en salud desde la nutrición, que es algo que nosotros insistimos mucho, al igual que evitar la automedicación. Este programa no pretende obviamente hacer procesos de mercadeo, este es un programa que cada día lo que quiere es tomar diferentes temas de salud, sus llamadas, sus correos, y contactar nosotros, nuestros especialistas, para nosotros poder responderles a todos ustedes sus inquietudes. Vamos hoy con un tema muy especial sobre las enfermedades circulatorias, después de esta píldora optimismo y después de este corte de comerciales con el doctor Fernando Calvo Londoño. Ya regresamos con todos ustedes en directo desde Telecafé. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis mellifica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre. Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué. ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos.
Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimes, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimes con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimes, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimes en Pereira y en Manizales. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas. Actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Vamos a tratar de resumir en esta fracción del programa un tema, una inquietud muy grande que muchos de ustedes tienen referente a los procesos de la circulación. El doctor Fernando Calvo Londoño es uno de los médicos que hace parte de nuestro parque médico y es la persona que nos apoya en ese manejo de la enfermedad vascular con una gran experiencia terapéutica, y quiero que él nos resuelva muchas de esas preguntas que ustedes a diario nos dejan y tiene que ver con los problemas de la circulación. Doctor Fernando Calvo Londoño, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, amables televidentes. Muchas gracias, doctor Rojas, por la invitación a este programa. Efectivamente, una de las consultas más frecuentes dentro de la práctica médica precisamente es el dolor de las piernas. Entonces, el médico, cuando hace esa consulta, entra a preguntarse cuál es la patología que está desencadenando ese tipo de problemas, y generalmente se encuentra uno dentro de las patologías más frecuentes causantes de este problema es la enfermedad de tipo vascular. Y dentro de las enfermedades de tipo vascular, el fenómeno que más se presenta allí es el problema de las venas varices. La vena varices es un trastorno de los más comunes dentro de la comunidad y es uno de los procesos que generalmente causan problemas dentro de los pacientes, y uno de los problemas que se puede solucionar en forma adecuada, con un manejo preventivo adecuado y con unas enseñanzas que el paciente puede tomar para hacer su vida más llevadera y evitar en un futuro llegar a presentar alguna complicación que es muy frecuente ver dentro de este tipo de patologías. Y cada vez estamos viendo con más frecuencia a edad mucho más temprana la aparición de este tipo de patologías. Entonces, generalmente lo que nosotros recomendamos dentro de este tipo de pacientes es la actividad, mucha actividad para estos pacientes, el caminar, el moverse, no quedarse solos en una sola posición. Por eso
nosotros vemos dentro de los tipos de profesiones que más se presenta este tipo de patologías, generalmente es en las personas que permanecen sentadas. La gente cree que una de las consultas más frecuentes es que le comenta a uno después el paciente del dolor: doctor, yo creo que es que yo tengo este problema de varices desde que yo empecé a trabajar en un almacén o empecé a trabajar en un restaurante y yo permanezco de pie todo el día. No, esos son mitos que generalmente se presentan dentro de la actividad médica y que uno escucha dentro de la práctica médica. No es ese tipo de actividad lo que genera varices, al contrario, mientras yo me esté moviendo y desplazándome dentro de una actividad de mi trabajo, voy a tener menos posibilidad de tener varices. Lo que más genera varices es la inactividad, el hecho de estar de pie. Ahorita pues la gente trabaja en una oficina mucho tiempo sin moverse, 5 o 6 horas sentados en un escritorio, entonces eso sí genera verdaderamente disminución de la circulación, eso puede generar más varices. Por eso es recomendable en este tipo de personas que cada 45 minutos se estén levantando de su taburete, se estén levantando de su escritorio y empiecen a hacer movimientos de los pies. O la otra actividad es descalzarse cuando estén dentro de su actividad y pisar en la tierra. O sea, no ese otro mito que tiene la gente y sobre todo las abuelitas que dicen no te descalces que te van a dar varices. Eso es todo lo contrario. O sea, uno cuando llega a su casa lo ideal es quitarse sus zapatos, estiramientos, estirar sus dedos, estirar sus pies y empezar a tener actividad en descalzo para poder estimular la circulación de la sangre. Por eso precisamente es que las venas de los pies generalmente son muy grandes, así como las venas de las manos, las venas de los dorsos del pie son grandes para permitir que la almohadilla plantar, que es una de las que maneja mayor cantidad de sangre, pueda funcionar. Entonces cuando yo estoy caminando con la almohadilla plantar, lo que yo hago al dar un paso es estimular esa almohadilla plantar. Si nosotros nos tocamos los pies por debajo es una almohadita, esa almohadita guarda un volumen grande de sangre y si yo la presiono contra una superficie dura, permito que la sangre circule y vaya hacia arriba y ejerza su retorno en forma adecuada. Lo que no nos permite, por ejemplo, un zapato que puede llegar a ser inadecuado ese uso. Entonces, por eso se recomienda a nosotros caminar dentro de superficies irregulares. Si no tenemos esa oportunidad de caminar en piedras o alguna cosa, entonces otra cosa ideal sería tirar de pronto un trapo o una toalla en el piso y empezar a recogerla con los dedos de la mano. Y ese movimiento que los dedos del pie, perdón, y ese movimiento que nosotros hacemos con los dedos del pie nos va a permitir ordeñar, nos va a permitir movilidad dentro de los músculos que nos obliga a ascender la sangre. Igualmente, lo que nosotros hacemos parándonos en la punta de los pies, parándonos en los talones, entonces ese tipo de actividad nos genera mejor circulación y precisamente eso es lo que estamos viendo actualmente, la presencia de varices por falta de actividad. A mí me parece que, mire que son consejos muy prácticos, pero que realmente les pueden solucionar una patología que es cada vez más frecuente. Muchas de los pacientes que van a la consulta nos hablan de, es que estoy enfermo de la circulación. Casi que ustedes van con el diagnóstico. Y la pregunta de uno es, ¿y qué es circulación? En estos motivos de consulta, doctor Fernando Calvo, muchos dicen, me arde en la planta del pie. Y siempre que hablamos, entre comillas, de lo que es la enfermedad circulatoria, uno dice venas, pero también hay arterias. ¿Qué pasa con ese ardor en la planta del pie? ¿Cómo podemos catalogar eso que ustedes llaman la enfermedad circulatoria? Sí, y recordar que también no solamente existen las arterias, también existe el tejido linfático y el tejido linfático es un órgano muy importante y es de nuestros órganos más importantes porque el tejido linfático lo asociamos, por ejemplo, en nuestra casa y si comparamos nuestro cuerpo con nuestro hogar, el tejido linfático en ese sentido sería las aguas negras, porque el organismo al realizar todos sus procesos metabólicos dentro del cuerpo genera toxinas, genera presencia de proteínas y elementos de desecho que no alcanzan a eliminarse a través de las venas y no alcanzan a expulsarse por ahí ni alcanzan la circulación, entonces existe por eso el tejido linfático. Entonces eso hace parte también de la circulación. Tiene razón, doctor, eso es una consulta muy frecuente y generalmente la gente cuando habla de circulación es porque siente
calambres, porque siente alteraciones disestésicas dentro de los pies. Disestesia es sentir sensación de que le pican, sensación de pesadez, sensación de cansancio. Muchas veces también lo sienten a nivel de las piernas, y precisamente uno de los factores causantes de eso no solamente es la circulación, sino asociado a la circulación, lo que yo digo, la falta de actividad, porque si nosotros no generamos masa muscular, nosotros no generamos actividad dentro de nuestra fibra muscular para que nuestra sangre circule, pues no va a haber posibilidad de que esa sangre tenga un retorno adecuado. De todas maneras, la sangre va a circular por todo el cuerpo, pero va a obligar a una respuesta metabólica del organismo para que esa sangre tenga un retorno mejor, y entonces al generar una respuesta metabólica mayor dentro del organismo, los músculos y otros órganos tienen que entrar a terciar dentro de la circulación, que es lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Nosotros queremos es un estado ideal con un paciente ideal donde las cosas se tengan que hacer sin esfuerzo, no que yo tenga que hacer un esfuerzo para lograr algo y ese esfuerzo pues el organismo me lo cobra después. Entonces, lo ideal es que mi circulación y yo le ayude a mi cuerpo con la actividad. Entonces, yo para evitar precisamente ese tipo de trastornos circulatorios que la gente llama así de ese tipo, es con la actividad. Igual sucede con las manos. La gente dice, doctor, a mí se me encalambran las manos y no solamente los pies. Entonces, yo creo que estoy sufriendo de toda la circulación del cuerpo. No es que esté sufriendo de toda la circulación, porque eso sería un fenómeno, por ejemplo, una arteriosclerosis generalizada, sino que esa misma falta de actividad en nuestras manos genera cambios estructurales dentro de los músculos, dentro de las articulaciones, dentro de los tendones, que tienen que hacer un esfuerzo mayor para lograr llegar a eso. Es como yo pretender llegar a un punto con una carga muy grande dentro de mi cuerpo, pues me voy a demorar mucho más, ¿cierto? O como les digo ya a mis pacientes, ¿cierto? Usted tiene la oportunidad de llegar a su casa y desplazarse desde su casa a su trabajo, y usted tiene un auto de pronto, pero entonces ¿usted qué quiere? De pronto usted se puede ir en un Renault o se puede ir en un Mercedes. Pues la gente dice, pues yo preferiría un Mercedes. Entonces lo mismo les digo, o sea, yo tampoco de pronto no preferiría el Mercedes, yo preferiría irme a pie hasta mi trabajo para permitir mayor actividad. Y con ese trabajo y con esa actividad que yo genero dentro de mi cuerpo, voy a evitar todos esos trastornos circulatorios que se pueden presentar. Uno ve ahí unas fotos, pero hay muchas cosas que de pronto las personas pudieran, mirándose sus piernas, sospechar que está haciendo algún proceso circulatorio. Sí, claro. Y hay una de las cosas muy importantes es los cambios a nivel de la piel. Después de los síntomas que acabamos de mencionar, la piel empieza a deteriorarse, porque ese trastorno circulatorio lo que hace precisamente es llevar nutrición dentro de las células, y uno de los órganos que generalmente más se afecta son la piel y las faneras. Las faneras son los vellitos, las uñas. Entonces generalmente el paciente empieza a presentar ese tipo de trastornos. Las uñas se empiezan a engrosar, las uñas empiezan a encorvarse, y esas uñas engrosadas, encorvadas, con falta de circulación, pues posiblemente más fácilmente van a ser hongos, ¿cierto? No es que yo sea susceptible de sufrir hongos, sino que yo me defiendo si tengo una buena circulación, pero si mi circulación se ha alterado, mi uña se ha engrosado, entonces el hongo llega a un sitio ideal y ahí se queda, y ahí es donde viene el trastorno circulatorio y viene el problema del hongo. Igual en la piel, ¿cierto? Entonces ese trastorno de la piel va a empezar a deteriorar, de la circulación va a empezar a deteriorar mi piel va perdiendo la elasticidad, va perdiendo el vello, va perdiendo esa grasita que lo mantiene lúbrica. Entonces ahí empiezan a presentarse trastornos dermatológicos, y ahí es donde la gente empieza a darse cuenta que verdaderamente está presentando trastornos circulatorios. Y es muy frecuente ver dentro de las pacientes las manchas café. Esas manchas café muchas veces es un trastorno circulatorio, asociado no solamente a varices, sino a otras enfermedades muy comunes que afectan los miembros inferiores, como por ejemplo puede ser una diabetes mellitus o algún trastorno de tipo inmunológico. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y la otra son ya las dilataciones varicosas. Las dilataciones varicosas, que las venas es un tejido elástico. Cuando ese tejido elástico soporta mucha carga, pues por circulación empieza a dilatarse y se queda dilatado, y es lo que genera entonces la dilatación.
Igualmente las telangiectasias, no necesariamente tiene que ser troncos venosos demasiado grandes. Cuando empiezas a llenarte de venitas y sobre todo en determinada parte a nivel de los tobillos, eso es una señal de alarma, es como un bombillito de alerta que me está diciendo, ojo, algo está pasando. Yo voy a tratar de hacer unas preguntas que son frecuentes en la consulta y la gente de pronto las tiene en sus casas y se las deja pasar desapercibidas. Se hinchan los tobillos. Muchas personas refieren ese síntoma. Ese síntoma es muy frecuente y generalmente la gente la mayoría de las veces lo asocia con trastornos renales y puede ser igual, ¿cierto? Y generalmente lo primero que uno tiene que mirar dentro de ese tipo de pacientes es qué tipo de actividad está realizando ese paciente, qué tipo de calzado está usando, porque generalmente el paciente muchas veces utiliza elementos dentro de su vestimenta que pueden causar presión y esa presión a nivel en forma de torniquete genera dificultad para el retorno venoso. Y vuelvo a insistir nuevamente en la actividad del paciente. Un paciente que permanece todo el día sentado en un escritorio, que no se mueve, o sea, que no tiene actividad, es un paciente que generalmente va a presentar acumulación, porque estoy sentado, no me estoy moviendo, las rodillas las tengo cruzadas y dobladas. Entonces la vena, que es, como han visto ustedes dentro de las figuras, es un tejido recto, elástico, de pronto hace sus curvas pues para meterse dentro de algún órgano, pero ese es el recorrido que tiene que hacer. Entonces, si yo me siento y doblo las piernas, entonces hay dificultad en el retorno venoso y es lo primero que yo tengo que preguntar. Lo otro que yo tengo que preguntar, y generalmente lo que más ve, por ejemplo, uno es el edema a nivel de los tobillos en las mujeres. Entonces, muchas veces las mujeres se limitan o por el hecho de no ir a un baño o porque les da pena o por cuestiones de higiene, no tienen oportunidad de ir a un baño y esperan hasta llegar a su casa. Entonces ese hecho de no eliminar produce acumulación de líquidos. Y la otra cosa es que también cuando se ingiere demasiado líquido, si el riñón no lo está eliminando en forma adecuada, se presenta ese tipo de edemas. Generalmente eso es una de las cosas más frecuentes. Y en la mujer también se puede presentar, miren por ejemplo, esa foto es muy llamativa, el tacón. Mira ese tacón que está usando esta mujer, es un tacón con una altura muy grande. Miren cómo cambia el arco del pie, cómo cambia la arquitectura del pie. Entonces es un pie que no está adecuadamente en forma para poder producir una funcionalidad de ese pie. Entonces lógico, el esfuerzo que tiene que hacer esa estructura vascular es mayor y por eso se va a presentar el edema a nivel de los tobillos. La otra pregunta frecuente, doctor Fernando Calvo Londoño, es el ardor en la planta del pie. ¿Por qué? ¿Por qué es tan frecuente? La gente dice, es que tengo que sacar los pies al piso porque es que no soporto, me tengo que descobijar, me arde la planta del pie. Bueno, eso es uno de los síntomas también más frecuentes y generalmente que uno ve dentro de la consulta. Lo primero que uno tiene que descartar dentro de esos pacientes es una patología generalmente de tipo diabético. Estos pacientes con una patología de tipo diabético causan un problema que se llama una neuropatía y esa neuropatía secundariamente va a producir alteraciones de ese tipo. La otra causa que se presenta dentro de estos pacientes es el arco y la forma del arco del pie, o sea, cuando el pie presenta una disfuncionalidad a nivel de la estructura anatómica del cuerpo. Entonces, dentro del arco plantar hay unas estructuras muy importantes que lo que nos permite a nosotros es ponernos en contacto con el piso para saber, es como un sensor, para saber nosotros cómo estamos en relación con el medio y con nuestro cuerpo. Es como si nosotros tuviéramos algo que nos avisara de que no nos vamos a caer y nos permite mantenernos en el medio. O sea, nosotros no nos mantenemos en equilibrio solos porque estamos erectos. No, nosotros tenemos un órgano especial a nivel de nuestros nervios que nos está avisando en forma constante qué posición tenemos nosotros y en qué posición nos debemos desplazar, y esa información se lleva a través de los nervios. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración de la arquitectura del pie, esa información es alterada y puede producir ese tipo de cambios dentro de estas estructuras. La otra cosa puede ser por la alimentación. Una de las causas frecuentes dentro de los pacientes que hemos visto nosotros es una deficiencia generalmente a nivel de unos oligoelementos muy importantes como son el potasio, el calcio, el magnesio, el silicio. Entonces, ¿qué pasa con esos oligoelementos? Antes nuestros abuelos tenían oportunidad de rendir y
consumir ese tipo de oligoelementos, porque la alimentación de nuestros abuelos era una alimentación muy sana y las verduras, los vegetales que ellos consumían tenían las dosis adecuadas. Ahorita casi todo ese tipo de alimentos son fumigados, les echan sustancias para cambiarles el color, entonces todo eso hace que esos minerales que nuestro organismo necesita se quelen, o sea, se quiten de ahí, entonces no llegan a nuestro cuerpo y puede producir ese tipo de trastornos. Entonces eso genera también cambios a nivel de los pies y genera ese tipo de patologías. Y dentro de los trastornos circulatorios hay unas patologías por obstrucción de las arterias, por obstrucción de las venas, que igualmente nos puede producir ese tipo de patologías. Y otra consulta, doctor Fernando, también muy frecuente son los famosos calambres, que pueden ser nocturnos, que pueden ser en reposo o pueden ser en su actividad laboral. ¿Por qué se presentan? ¿Qué nos quiere decir ese síntoma que son los calambres que nos está dando de lectura de algo que está sucediendo en el cuerpo? Y hay un ejemplo muy práctico dentro de los calambres, es por ejemplo el deportista. El deportista cuando uno va a empezar a hacer una actividad o cuando uno va a hacer algo, uno debe calentar y poner su cuerpo en actividad para estimular una serie de órganos que son los que nos van a poner a nosotros en un contexto dentro de lo que nosotros hacemos. Si nosotros no hacemos eso y nosotros de una vez entramos a jugar nuestro partido de fútbol o nos metemos a la piscina a hacer eso, inmediatamente el organismo reacciona porque el cuerpo, el músculo en ese momento no está en condiciones de hacerlo. Entonces una de las causas que se presenta el calambre es por eso. El calambre es una contractura muscular en el cual el organismo reacciona ante un estímulo exagerado por algo que le produjo ese tipo de alteración. Entonces cuando el músculo se contrae en forma exagerada para tratar de permitir que el músculo se contraiga, entonces genera ese tipo de dolor y ese tipo de cambio en el organismo, que es lo que produce el calambre. La otra cosa puede ser, como les dije yo a ustedes, los trastornos circulatorios, los trastornos inflamatorios y por último la alimentación, una falta de alimentación adecuada, una falta de ingesta adecuada de potasio, una falta de calcio adecuada o de sodio también puede producir ese tipo de síntomas. Yo quiero hoy hacer énfasis en este programa que podríamos titular problemas circulatorios, no porque así se llamen en la medicina, sino porque así los han bautizado ustedes. Y la finalidad hoy con el doctor Fernando Carbo Londoño, que tiene mucha experiencia en el manejo de la enfermedad vascular, úlceras, tratamientos de flebotomía, de terapias y escleroterapias y tratamientos en sí, digamos, estéticos y terapéuticos de la enfermedad vascular y circulatoria, pues que él nos oriente y nos responda, porque son muchos los motivos de consultas que ustedes refieren acerca de este proceso. Y muchos de ustedes pueden estar cursando por ellos y de pronto están automedicándose o están recibiendo tratamientos que de pronto no son los adecuados. Después de este corte de comerciales, vamos a hablar de las muchas posibilidades terapéuticas y de los estudios que se deben llevar a cabo para definir cuándo, cómo y por qué se lleva a cabo un tratamiento en este sistema circulatorio especialmente venoso. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en eso? Porque recibimos con frecuencia pacientes con complicaciones que están siendo manejados ofreciéndoles tratamientos estéticos para sus problemas de las piernas. Ustedes veían ahora unas imágenes de personas con muchas venitas, entonces les podrán decir, úntese esta crema que con eso se quita. A mí me llama mucho la atención con unos comerciales a nivel nacional que sacan una crema, pues úntesela y se le quitan las venitas. Pues eso es un pecado, que jueguen con ustedes de esa manera, que los engañen de esa manera. Pues si eso fuera tan fácil, pues entonces cerremos las clínicas. Pues sacaron una crema que yo me la unto y me quita las venitas. ¿Cómo se llama? Las arañitas. No, eso pues no es justo realmente. Entonces hoy queremos es contarles cómo, por qué, cuándo, bajo qué estudios se pueden llevar a cabo ciertos tratamientos, porque además quiero decirles, no todas las personas se les pueden hacer esos tratamientos. Entonces vamos a este corte de comerciales y ya estaremos con todos ustedes y el doctor Fernando Carbo Londoño para hablar sobre los manejos de las enfermedades circulatorias. Ya regresamos.
Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Y seguramente ustedes tuvieron tiempo en este corte de comerciales para hacer en sus piernas. O les ha llamado mucha curiosidad ver que en sus piernas aparecen ciertos cambios, como lo explicaba muy bien el doctor Fernando Calvo ahora. La piel le cambia de color, se le caen los pelitos, se le engruesan las uñas, le dan hongos en las uñas, le salen unos pigmentos, le dan los calambres, esos calores, en fin. Y entonces ustedes empiezan a buscar el sitio milagroso, ¿no? o el medicamento milagroso. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno ve complicaciones, ve uno también personas que de pronto se están haciendo tratamientos inadecuados para la enfermedad que no ha sido diagnosticada. Y entonces llega la consulta. Y hay personas, yo por eso aquí tengo tantos especialistas en este programa, porque cada uno tiene su debilidad académica y a cada uno nos gusta determinadas terapias. En el caso de nuestro invitado, el doctor Fernando Calvo, él se ha dedicado al manejo de la enfermedad vascular. Y entonces yo quiero que les cuente a ustedes cómo es el proceso de la consulta, que hay que evaluar, qué métodos diagnósticos se necesitan para que ustedes no lleguen a un sitio donde dicen, no, venga que le vamos a secar esas venitas. No, aquí el tema no es de secar venitas, aquí el tema no es de chuzar venas. Aquí el tema es de buscar el por qué están esas venas y cómo hacerse ese tratamiento. ¿Cómo es la consulta, doctor Fernando Calvo? Sí, Jorge, en eso tiene razón. Y generalmente la gente pues ya está tan acostumbrada muchas veces a eso que cuando lo buscan a uno, ya la gente, como dice Jorge, llega con el diagnóstico y si uno quisiera llega ya con la aguja como para decirle a uno, yo vengo a que me chusen, ¿no? O sea, eso no es así, ni eso es lo ideal con estos pacientes. Lo ideal con estos pacientes es hacer una historia clínica adecuada, ver a estos pacientes desde todo su ser, desde todo su órgano, porque ese paciente no se mira desde las piernas. Además, nosotros o dentro de nuestro grupo médico, nosotros generalmente no tratamos enfermedades. Yo no trato varices, yo no trato úlceras varicosas, yo no trato dermatitis varicosas, yo no trato enfermedades arteriales, no trato nada de eso. Yo lo que trato es pacientes enfermos. Una cosa muy diferente es la señora que llega hasta mí con unas dilataciones varicosas y con una gran obesidad, con artritis que no se puede desplazar, a una paciente, por ejemplo, joven, que llega con sus varices igualmente no tan grandes como las tiene la señora, pero que de pronto está tomando anticonceptivos, de pronto ha tenido otro tipo de problemas. Entonces no es lo mismo y el tratamiento para esos pacientes no es el mismo, ni existen protocolos establecidos como tal para tratar ese tipo de pacientes. Entonces lo que se hace es una historia clínica adecuada y de acuerdo al examen físico y la historia clínica adecuada de ese paciente se determina cuál va a ser el tratamiento a seguir. Entonces, después de hacer la historia clínica, de hacer el examen físico, que el examen físico nos va a nosotros ayudar a encontrar cuál puede ser la causa y qué es lo que está causando en esta paciente ese problema. Entonces pasamos nosotros en ese caso generalmente a hacer uso de las ayudas diagnósticas. Y una de las ayudas diagnósticas más importantes con que contamos nosotros en este momento es el ecoduplex. Es un examen que es muy importante ahorita
todas esas técnicas de diagnóstico han progresado mucho y lo que nosotros nos puede representar de ayuda ese tipo de exámenes muy grande. Nosotros no debemos confiarnos muchas veces en que solamente es una arañita o solamente la venita pequeña. Muchas veces uno ya con la experiencia que tiene se da la oportunidad de tratar ese tipo de pacientes sin el ecoduplex, pero hay pacientes en los cuales hay necesidad de hacerlo. Y dentro de esa historia clínica y dentro de esos exámenes que se hace es muy importante la historia familiar de ese paciente, los antecedentes personales. Generalmente a ese tipo de paciente uno les pregunta en tu casa quién más sufre de varices y empiezan a contar el de ahí para abajo todos, mi mamá, mis hermanas, mi abuelita. Entonces se encuentra uno que dentro de ese tipo de pacientes la enfermedad varicosa es una enfermedad muy de tipo heredofamiliar y hay un mayor dominancia si de pronto dentro de esas varices el que las presenta es el padre. Si es el padre, generalmente encuentra uno mayor dominancia y más posibilidad de que dentro de esa pareja, mejor dicho, si yo tengo mi papá y mi mamá son varicosos, puedo garantizar que el 60-70% de mis hijos en un futuro van a sufrir varices. Si uno solo de los padres sufre de varices, se puede reducir por ahí al 40 o 50%, pero miren la probabilidad tan alta que se tiene de sufrir varices cuando existe ese componente genético, ese componente heredofamiliar. Entonces, en ese caso, es muy importante la historia familiar de la paciente. Ya después de que tenemos nosotros la historia familiar de la paciente, tenemos el ecoduplex, entonces ya pasamos nosotros a hacer el respectivo tipo de tratamiento. No es que todas las pacientes sean tributarias de tratamiento de escleroterapia o de tratamiento de inyecciones. Hay muchos pacientes que no se puede y dependiendo del examen del ecoduplex uno determina si ese paciente verdaderamente es tributario de ese tipo de pacientes. Y muchas veces no son inclusive los métodos invasivos de tratamiento, sino que con recomendaciones dietéticas, recomendaciones de ejercicios, de actividad y la otra cosa muy importante, la elastocompresión, que son las medias de compresión. Eso es lo que uno hace con estos tipos de pacientes, porque generalmente el paciente le pregunta y uno muchas veces se da cuenta de que el paciente le pregunta a uno, doctor, ¿será que yo utilizando estos jeans tan apretados tengo problema? Pues no vas a tener problema con eso, porque generalmente pues las medias son para eso, las medias apretan y ejercen un gradiente de presión localizado sobre las extremidades que nos permite ayudar a la circulación de ese tipo de problemas. Entonces, muchas veces solamente con las medias es suficiente. Ya cuando determinamos qué tipo de tratamiento requiere el paciente, entonces ya se pasa a los diferentes métodos que nosotros tenemos, a los diferentes tratamientos que podemos hacer en estos pacientes. Cuando inicia el proceso terapéutico, muchas personas dicen, no, ahora sí, por lo que me ha dicho, me puedo inyectar, ¿cierto? Entonces me puedo hacer una escleroterapia. Y es muy bueno que ustedes entiendan qué es y cómo ha evolucionado la escleroterapia. Afortunadamente, las investigaciones, las prácticas médicas, los estudios, los productos que uno utiliza cada vez avanzan, estudian, resuelven cosas muy importantes. Hablemos un poco de la historia de la escleroterapia, en qué consiste y cómo son estos resultados. Ahorita que hablabas, Jorge, precisamente hablabas de las cremas y de las unturas, precisamente lo mismo siento yo cuando veo este tipo de propagandas, o sea, no hay derecho pues de que se abuse de la gente de ese tipo, sí, y yo pienso que las asociaciones médicas como tal deberían entrar a terciar dentro de ese tipo de propaganda, porque eso muchas veces engaña a la gente, entonces no es justo que la gente de pronto pensando que eso pueda servir, compren productos que son bien costosos, dejando muchas veces de utilizar esa platica que se gastaron en ese producto en algo que verdaderamente les vaya a servir. La otra cosa, bueno, hablando de escleroterapia, yo lo único que les digo a mis pacientes y a toda la gente en general, o sea, cuando ustedes se vayan a hacer un tipo de tratamiento de estos, háganselo con un profesional responsable. O sea, ustedes, la escleroterapia es algo que puede llegar a ser muy sencillo. ¿Qué significa? Escleroterapia es inyectar un medicamento dentro de la vena para esclerosar y para cerrar, para pegar un vaso que está dilatado.
Entonces, la sustancia esclerosante lo que hace es, al entrar dentro del tejido venoso, al entrar dentro de la vena, lo que hace es ocasionar una irritación de la vena, y al irritar la vena hace que las paredes se peguen y se adosen. Actúa sobre un tipo de tejido que es el endotelio venoso. Cuando pasa es irritar, es lo que se hace, por ejemplo, con esas técnicas nuevas ahorita, con el láser, con la radiofrecuencia. El láser y la radiofrecuencia, pues la radiofrecuencia lo que utiliza es calor, entonces lo que se hace es pasar un catéter y quemar la vena simplemente, como achicharrarla para que la vena se colapse y se pegue. Lo que hace el esclerosante es eso, simplemente pasar, irritar, herir, y entonces al herir hace que haya una cicatrización y las venas se colapsan, se cierran, y eso es lo que hace la escleroterapia. En sí es un procedimiento que, como les digo yo a mis pacientes, cuando te lo hagas tiene que ser con un profesional responsable, porque la escleroterapia como tal tiene sus riesgos, tiene sus efectos secundarios, no es un procedimiento sencillo. Cuando se trata de vasos grandes, pues es muy fácil inyectar un vaso grande, pero puede producir consecuencias muy grandes, como una trombosis, como la formación de coágulos, como una flebitis, que en ese caso, una persona que no tenga la suficiente experiencia no va a poder resolver una complicación que se presente, porque son bastantes las complicaciones que se presentan con la escleroterapia, porque como le acabo de decir, es meter una sustancia, como se ve dentro de los cuadros que están presentando ahorita por televisión, es meter una sustancia irritante, es provocar una flebitis localizada química dentro de la vena, pero es una flebitis que yo puedo controlar. Pero si yo me excedo en lo que estoy haciendo, no tengo la suficiente experiencia, no tengo la suficiente conocimiento sobre eso, puedo causar mucho daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Afortunadamente, como dice el doctor, ha evolucionado mucho la medicina ahorita, y los agentes esclerosantes que tenemos ahora son de muy buena calidad. Antes se utilizaban agentes esclerosantes que eran muy irritantes, y lo que hacían era eso precisamente, provocar irritación dentro de la pared del vaso, lo cual generaba trombos grandes que después había que sacar, había que drenar, y eso dejaba manchas y dejaba lesiones dentro de la piel que muchas veces no se curaban, o produce manchas que duran 2, 3, 4 años. Entonces, ahorita con estas sustancias nuevas ha progresado mucho la escleroterapia. En general, lo que vemos desde el inicio de la escleroterapia hasta ahora, el procedimiento es igual. Lo que ha variado son los medicamentos. Y ahorita, por ejemplo, está el boom de la escleroespuma. No es que la escleroespuma sea algo nuevo, no, la escleroespuma siempre ha existido. Lo que pasa es que los medicamentos han progresado, y el tipo de sustancia que tiene la escleroespuma y el tipo de esfera que genera la escleroespuma es mucho mejor que lo que hacíamos antes. Antes, cuando nosotros hacíamos la técnica de la escleroespuma, la sostenibilidad de ese producto era muy poco, duraba muy poco, entonces el flujo sanguíneo nos arrastraba ese producto y no nos permitía un efecto adecuado. Ahorita nos permite que la esferita de la espuma que lleva el medicamento se pegue a la pared del endotelio, que cuando pase el glóbulo rojo no lo arrastra, entonces nos permite que el efecto sea mucho mejor y mucho más rápido y con menos efectos secundarios. Y explico, que soy en eso enfático, pero en unas manos adecuadas. En el caso de las úlceras varicosas, doctor Fernando Calvo, ¿también se hacen procedimientos de escleroterapia? Claro, se puede hacer, porque es que una úlcera varicosa es una zona de mucho trauma, es una zona en la cual la presión de ese vaso es muy grande. Entonces, a esa zona ha llegado una presión de sangre tan grande que rompe un vaso. Entonces, al romper un vaso, ¿cómo reacciona el organismo? Al romper un vaso, el organismo inmediatamente lo que hace es llamar una serie de células que son las plaquetas, para que las plaquetas nos formen un coágulo. Al formar el coágulo viene la reacción después de respuesta inflamatoria, y en esta respuesta inflamatoria, ¿qué pasa? Entonces hay un campo que es específico y propicio para las bacterias. Cuando yo tengo un tejido inflamado, pues no hay infección, pero las bacterias cuando pasan por ese lugar encuentran un terreno adecuado, abonado, entonces se pegan a ese sitio inflamatorio, entonces arman más guachafita y más fiesta dentro de ese tejido y ya viene la infección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la escleroterapia en esos casos?
Cuando hay un vaso y encontramos a través del ecodoppler, porque en ese caso utilizamos el ecoduplex para mirar cuál es el vaso que está afectando ese sitio, y tenemos oportunidad a través de transiluminación o con el mismo ecodoppler determinar cuál es la vena afectada, podemos hacer escleroterapia de esa vena afectada, y en ese caso vamos a tener una curación mucho más rápida de esa enfermedad y esa enfermedad ulcerosa. ¿Qué es una dermatitis varicosa? La dermatitis varicosa es un problema que se presenta precisamente por ese trastorno en la circulación. Ustedes saben que lo que hace la sangre venosa y lo que hacen las venas es recoger la sangre que ya ha dejado el oxígeno en los tejidos. Entonces la vena recoge, hace un retorno de esa serie de sustancias. Cuando se forma la dilatación varicosa, la sangre tiene un ritmo de circulación en un tiempo. Cuando las venas está dilatada, la sangre se lentifica, y al lentificarse, la sangre tiene unos poros en los cuales se van saliendo los elementos de la sangre y empiezan a producir inflamación y empiezan a producir irritación de la piel, y eso genera cambios estructurales en la piel, como explicábamos antes, con la pérdida del vello, la elasticidad, y hay células que se llaman los monocitos. Esos monocitos generan liberación de histamina, la histamina genera rascado, y al generar rascado, entonces claro, la persona empieza a lastimarse y viene la dermatitis. Pero básicamente el concepto es por una lentificación de la circulación que hace que salgan elementos de la sangre que irritan la pared de la piel. Como ustedes pueden ver, este es un tema bien largo. Tratamos de hacerlo lo más práctico posible, y hay varios programas en YouTube grabados. Ustedes buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno y ahí encontrarán al doctor Fernando Calvo Londoño en varios programas donde hace las terapias. Para que ustedes puedan ampliar esta información, revisen YouTube, están todos estos programas grabados. Igual lo pueden ver en remisión a las 11 de la noche, y ustedes pueden tener mayores informes para este tema, es todo lo que vieron ahora de la enfermedad circulatoria, en el teléfono, en el Parque Médico a media cuadra de la Iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas, en el teléfono 330-3975, 330-3975, y el 330-7104, 330-7104, allí, y también en Megacentro Pinares, donde tiene el doctor Fernando Calvo consultorios, podrán ustedes resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias por estar con nosotros, médico. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros esta misión de Conexión Vital, y los esperamos día a día en diferentes temas para bien de su salud. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.